periodista del semanario Proceso. José Gil, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias como siempre por esta invitación a participar en su programa. Gracias. Y pues analizando este tema que me parece que es el reflejo, es el reflejo de lo que ha sido este sistema político basado mucho en el amiguismo, el compadrazgo, en todos estos males que pues tienen de fondo la corrupción, el uso del poder político para favorecer a ciertos personajes, ya sean familiares, como bien decías, de partidos, pero también de organizaciones, incluso como Antorcha Campesina, esta organización que fue utilizada por el PRI durante muchos años como como golpeadores, también tenía sus gasolineras. Entonces, en este trabajo que se hizo en esta edición para la revista Proceso, que fue un trabajo en el que participaron también un buen número de reporteros corresponsales de la revista en varios estados, y se hizo un análisis de la base de datos. Matthew Trollier hizo ese trabajo minucioso, así, de ver caso por caso, y después cruzar lo que son las actas constitutivas, porque muchas empresas decían que eran empresas inmobiliarias, o sea, ni siquiera se daban de alta como empresas dedicadas a la comercialización de combustibles, sino que estaban dadas de alta de una manera totalmente distinta, como para no mostrar los intereses políticos que son tan evidentes durante el priismo, pero no hay que olvidar que Felipe Calderón le dio también esas franquicias a la familia de Juan Camilo Muriño, estos empresarios que tienen también un buen número de distribuidoras de gasolina en Campeche. Si uno va revisando poco a poco lo que se publica ahora en Proceso, pues no es otra cosa más que la confirmación de una sospecha que ya teníamos desde hace años, de que las distribuidoras de gasolina se la estaban dando a amigos, a políticos, a familiares, a organizaciones sociales afines y a una serie de personajes que incluso creo que esta parte también hay que destacarla, incluso grupos vinculados con el crimen organizado. O sea, la verdad es que es un verdadero escándalo todo lo que se ha hecho con las franquicias de los distribución tanto de gasolina como de diésel en México. Estos brazos, ramas de la corrupción al interior de Pemex, que nos refleja precisamente en esta edición la revista Proceso, José Gil Olmos, y preguntarte, y que además muy importante, le ponen nombre y rostro, y presentar cómo era esta red. En este sentido, el tema de los prestanombres, que es lo que tú publicas en esta ocasión. Si nos puedes abundar un poco, ¿cuál es el modus operandi y los criterios de estos, para tomar en cuenta estos prestanombres con los cuales se podía realizar este tipo de operaciones que también representan parte de esta corrupción en el interior de Pemex? Sí, mira, el mecanismo es algo así como muy simple. Tú cuando quieres dar de alta un negocio, pues tienes que registrarlo en el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces ahí tú pones, haz de cuenta, empresa José Gil Olmos, dedicada a la comercialización de agua, de tierra, estoy inventando, Sí. Y de muebles, ¿no? Y entonces, meses después, cambias el giro del objetivo de la empresa, y entonces ahí metes ya otra cosa. Ahí en ese tiempo es cuando tu amigo de gobierno, pues ya te dio una franquicia, y entonces ya puedes hacer la comercialización del combustible con base en una empresa que está dada de alta como comercializadora de agua y tierra. O sea, en realidad es una forma de engañar, de encontrar los trucos en la ley como para poder hacer ese gran negocio, a través de los cuales incluso también, que esa es otra de las cosas que se descubren en este reportaje, de que muchos de estos empresarios de la gasolina compraban gasolina robada. Gasolina que salía de Pemex, de esas pipas que
haz de cuenta, salían con el tanque lleno, pero no lo registraban. Entonces, ese tanque lleno lo llevaban a una gasolinera, se lo vendían, evidentemente, a un precio menor, y después esa gasolina pues, se la vendían a todos y cada uno de nosotros a un precio que debe ser el precio comercial. Entonces, pues esa gasolina pues era el famoso huachicol, que eran utilizados por estos empresarios y que nunca se facturaban. De hecho, tenemos ahorita el caso más evidente, que es el de Hidrocina, de los hermanos Karam, que es una empresa que ha sido incluso investigada por presuntos vínculos pues con el crimen organizado. O sea, de lo que estamos hablando es de algo que yo le llamo es el crimen institucionalizado. ¿Por qué? Porque está dentro de las propias instituciones, está dentro del propio sindicato, está en estas empresas donde figuran pues nombres como Del Mazo, por ejemplo, ¿no? Del Mazo, que no es un nombre común, y menos cuando es de Atlacomulco. Tú dices, claro, bueno, pues creo, ¿no? Tengo la sospecha de que somos familiares, no solamente del gobernador, sino también del expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, es cada uno de estos Este propio casos. Ejemplo, José, que decías, Karam, ¿tiene algo que ver con el anterior procurador, Jesús Murillo Karam? Mira, es exactamente la misma que yo digo, pues no es el apellido López, ni el apellido Rodríguez, no, pues son apellidos que se identifican con mucha claridad. Y te acuerdas también de aquel caso de Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, ¿no? O sea, salió público de que tiene su familia gasolineras en el sureste, y él dijo que no había conflicto de intereses. ¿Por qué? Pues porque es parte del patrimonio familiar. Entonces, es verdaderamente ridículo cómo es que trataban de justificar lo injustificable, que es el negocio de las franquicias de la gasolina a través de los favores políticos de la clase gobernante. Favores políticos y crimen institucionalizado, como bien señalas, José Gil Olmos. Finalmente, preguntarte desde cuándo identifican pues que se llevan a cabo estas prácticas, o si es de mucho tiempo atrás, desde cuándo, pues con más énfasis, no sé la palabra, a partir de cuándo se abusa más de este saqueo vía este modus operandi que nos comentas. Mira, lo tenemos más identificado a partir del sexenio de Felipe Calderón, después ya de manera excesiva y hasta grosera con Enrique Peña Nieto. Es ahí cuando sale a la luz pues más estos casos, porque es cuando también te acuerdas que se modifica la ley. Con esta ley de la reforma energética. A partir de 2013 comienzan a cambiar las reglas del juego, y es a partir de que pues viene también la importación de la gasolina, o sea, viene una serie de cosas que pues vienen a afectar esencialmente pues esta propiedad, digamos, estas franquicias que se están otorgando a través del gobierno a los amigos, ¿no? Entonces, identificamos muy bien con Calderón y después con Enrique Peña Nieto cómo es que se les pasa la mano. Y llama la atención, José Gil, porque uno de los argumentos de la reforma energética fue precisamente que la gallina de los huevos de oro se estaba terminando y que tendría que haber inversión extranjera, pero también a la par, pues es abrir puertas a este saqueo institucional, a este crimen institucional. Finalmente, José Gil, tu comentario, tiene mucha tarea ahora la Fiscalía General de la República con el equipo de la nueva administración. Sí, me parece que lo que estamos mostrando es apenas la punta del iceberg, porque fue un muestreo de estas casi 12,000 franquicias que hay hasta el momento y que se siguen dando, y que hay que tener muchísimo cuidado pues investigar a quiénes pertenecen, cómo es que se dieron, y sobre todo es que sí o no tuvieron algo que ver con este robo del combustible, pues que ha sido pues una fuga de capital a Pemex. Claro. José Gil, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta tarde. Imperdible esta edición de Proceso para entender precisamente, como dice su nombre, los amos de las gasolinas, quién está atrás de estas franquicias. Y muchísimas gracias. Si nos lo permites, nos mantenemos en comunicación.